Buenos días, mi nombre es Michael Roncancio y soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás. A continuación les voy a presentar el proyecto de dinámica que trata sobre las torres grúa. ¿Qué es y cómo funciona una torre grúa? Una torre grúa es una máquina diseñada para el transporte de diferentes materiales. Esto lo hace por medio de un gancho y unos aparejos que son los cables que se muestran en la pantalla. El funcionamiento de esta torre grúa se hace por medio de un carro que se traslada por medio de una pluma y tienen un motor en la parte de arriba que hace rotar esta pluma, por lo tanto se puede trasladar dicha carga. Los diferentes tipos de torre grúa. La torre grúa fija. La torre grúa fija es aquella que en su base no posee ningún elemento para transportarse, es decir, su base es estática, por lo tanto su nombre. La torre grúa autodesplegable. La torre grúa autodesplegable, esta sí tiene en su base rieles por los cuales se puede desplazar. Por lo tanto, esta no tiene mucha altura. Esta es una torre grúa la cual no va a ser muy alta, ya que no es fácil mantenerla con estabilidad cuando en su base se puede mover. Por lo cual esta torre es siempre de las más bajas. Y la torre automontante o torre trepadora. Esta torre va creciendo junto con la construcción o lo que vayamos haciendo. Entonces esta torre empieza inicialmente de unos pocos metros y conforme va avanzando la construcción va avanzando su tamaño también. Entonces de todas estas lo que escogí es la torre autodesplegable. Y en esta imagen muestro cada uno de los elementos que conforman esta torre. En esta otra imagen se muestra el diagrama de cuerpo libre de la torre, el cual cuenta con unas flechas rojas que nos simulan las fuerzas que actúan en cada tramo de la torre. Tenemos condiciones iniciales que nos da el problema, y una de las condiciones es que el edificio donde vamos a descargar la carga cualquiera que vamos a cargar, valga la redundancia, este edificio no puede tener más de 12 metros. Y la altura de la pluma debe ser mayor a 20 metros, de 20 o más metros, ya que los edificios aledaños a donde tenemos que situar nuestra torre van a tener esta o menor a esta altura. Entonces, para que no pegue con los edificios, va a tener que ser más alta que 20, igual o más alta que 20. Las condiciones de la pluma, entonces, nos dan tanto unas condiciones de aceleración y velocidad tanto para la pluma como para el carro, como para el ascenso de masa, que sería el gancho. Entonces, para el primer movimiento, lo que hacemos es que tenemos un objetivo. Y el objetivo de este proyecto es hacer que esa torre grúa recoja un aire acondicionado en un punto A y lo lleve hasta un punto B en el menor tiempo posible. Y como es en el menor tiempo posible, para poder cumplir este reto, lo que hacemos es hacer varios movimientos a la vez. Entonces lo que hacemos es mover tanto la pluma como el carro que está sobre ella a la vez para así tener menor tiempo. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces primero administramos los movimientos de cada quien. Entonces la pluma se va a mover un ángulo. Este ángulo lo hallamos por medio de triángulos rectángulos en el plano cartesiano que nos dieron inicial. Y ya al tener este ángulo, lo que hacemos es pasarlo a radianes, ya que es en radianes que está medida la aceleración angular y la velocidad angular. Entonces cuando ya tenemos este ángulo podemos seguir. Pero antes de seguir tenemos que tener muy en cuenta que nuestra pluma describe un movimiento, y ese movimiento es un movimiento curvilíneo. Al describir un movimiento curvilíneo sabemos que va a tener una aceleración tanto tangencial como normal, y esta aceleración normal nos va a afectar al carro. ¿Por qué? Porque el carro se está moviendo por encima de la grúa. Esto quiere decir que si la grúa la aceleramos rotacionalmente a una velocidad, esta también va a representar una aceleración normal.
Y esta aceleración normal nos va a hacer que el carro también tenga una aceleración adicional a la que ya le estamos dando. Como les venía diciendo, entonces esta aceleración normal hace que la aceleración del carro nos varíe. Tenemos que la aceleración total que tiene el carro va a ser esta aceleración normal de la pluma, porque nos va a afectar al carro, más la aceleración que nosotros le daríamos al carro, porque teniendo en cuenta que no podemos pasar la aceleración máxima que nos está dando el ejercicio. Entonces, teniendo que la aceleración del carro es igual, la aceleración total del carro es igual a la aceleración que nos da la pluma más la aceleración que nosotros les damos, entonces despejamos de ahí la aceleración para saber qué aceleración es la que nosotros tenemos. Y esta aceleración nos da con un signo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la aceleración que nos da la pluma, la aceleración normal de la pluma, es muy alta, es más alta que la que nos están dando como restricción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como ya el carro va a tener una aceleración muy alta y la va a sobrepasar, nosotros lo que tenemos que hacer es frenarla. Por eso el signo negativo de nuestra aceleración. El tiempo en alcanzar la velocidad máxima. Entonces sabemos que nosotros tenemos que aplicar una aceleración durante un tiempo para alcanzar una velocidad. Y esta velocidad va a ser la velocidad máxima, ya que queremos el menor tiempo. Entonces, aplicando la ecuación donde la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo, lo que hacemos es despejar el tiempo y nos va a quedar que el tiempo es igual a la velocidad sobre la aceleración. Esto nos va a dar un tiempo en segundos que va a ser el que tarde aplicando esa aceleración en alcanzar esa velocidad. Teniendo en cuenta nosotros que la aceleración es la segunda derivada de la posición, entonces lo que hacemos es que despejamos de esta ecuación la posición y lo integramos doble vez, ya que es la segunda derivada. Y esto nos da que la posición es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ya sabiendo esto, entonces podemos hallar la distancia que necesitamos para alcanzar esta velocidad. Entonces sabemos que aplicando una aceleración durante un tiempo podemos alcanzar esta velocidad. Entonces, para saber qué recorrido hacemos con aplicando esa aceleración, entonces aplicamos esta fórmula y tenemos cuál es la distancia que requerimos para alcanzar la velocidad máxima. Entonces, ya teniendo la distancia que nosotros requerimos para alcanzar la velocidad máxima, y entonces sabemos que va a tener la misma distancia desde cuando inicia, desde cero, desde estática, para alcanzar la velocidad máxima, tanto como cuando ya tiene la velocidad máxima y la queremos frenar, entonces le aplicamos esta aceleración, esta misma magnitud de aceleración, pero negativa. Y esto hace que el carro frene. Entonces va a tener una distancia total, que sería la distancia total que nos vamos a desplazar. Esta distancia total va a ser igual a la distancia que nosotros requerimos para llegar a la velocidad máxima, más una distancia en la cual nosotros vamos a tener una velocidad constante, porque ya tenemos la velocidad máxima y no nos podemos pasar de ahí. Entonces le retiramos la aceleración y él va a tener una velocidad máxima constante, y más el tiempo que nos va a requerir metiéndole una aceleración negativa para que el carro o la pluma frene. Entonces va a ser la suma de esos tres. Y de aquí podemos despejar cuál va a ser la distancia que nosotros vamos a tener la velocidad constante. Y ya teniendo esta distancia y la velocidad, entonces podemos hallar el tiempo que se va a tener en este tramo donde la velocidad constante. Y si ya tenemos el tiempo en ese tramo, sabemos que el tiempo total de este movimiento va a ser el tiempo que transcurre mientras nosotros aceleramos y llegamos a la velocidad máxima, más el tiempo donde tenemos la velocidad constante, más el tiempo del frenado, que sería donde aplicamos la aceleración pero negativa para poder detener.
Como segundo movimiento tenemos entonces el, la suspensión de la masa, o dejar caer, para que lo entiendan mejor, dejar caer el gancho desde una altura, y la altura la que vamos a tomar es la altura de la pluma. Supongamos que el gancho está pegado a la pluma y se va a dejar caer hasta el piso. Entonces la distancia que se va a desplazar va a ser 20 metros, que va a ser la altura de la pluma. El tiempo que va a tardar en alcanzar la velocidad máxima. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Tenemos que la aceleración es igual a la variación de la velocidad respecto al tiempo. De ahí podemos despejar el tiempo. Y este tiempo va a ser el tiempo que con esa aceleración nos tarde en alcanzar esa velocidad. Entonces, si ya hallamos ese tiempo, vamos a saber que si durante ese tiempo ya aplicamos esa aceleración, vamos a alcanzar la velocidad máxima. Y ya teniendo el tiempo, entonces podemos saber cuánto se desplaza a esa aceleración para alcanzar esa velocidad. Entonces vamos a saber la distancia que se recorre para alcanzar esa velocidad máxima. Y en este caso nos dio 9/32 de un metro. La distancia total y el tiempo que tarda. Entonces nosotros sabemos que la distancia total es igual a lo que veníamos diciendo anteriormente, al inicio, que es donde rompemos la estática y aceleramos con aceleración máxima para llegar a la velocidad máxima, más donde llegamos a esa velocidad máxima y no podemos seguir, entonces le quitamos la aceleración y la dejamos constante durante un tiempo, más donde en vez de acelerar positivamente le aplicamos una aceleración negativa para que éste se detenga. Entonces, sabiendo esto, aplicamos y rellenamos cada parte y podemos despejar cuánto va a ser el tramo o la distancia donde la velocidad va a ser constante. Ya teniendo esta distancia y teniendo la velocidad, podemos hallar el tiempo que se va a tardar para recorrer esta distancia con esa velocidad constante. Y tenemos también el tiempo total. El tiempo total sería el tiempo de inicio, donde alcanzamos la velocidad constante, más el tiempo donde se mantiene esa velocidad constante, más el tiempo donde se pone una aceleración negativa para que esa velocidad vaya disminuyendo hasta que llegue a cero. Y este va a ser el tiempo total de nuestro movimiento. Entonces ya pasamos al tercer movimiento. El tercer movimiento es cuando ya tenemos la carga y vamos ahora al ascenso de masa, a subir la carga. Pero entonces sabemos que donde la vamos a descargar es a 12 metros de donde está, del piso. Entonces, la distancia total que vamos a recorrer son 12 metros. Y vamos a hallar lo mismo que hallamos anteriormente. En este caso no está la necesidad de en cuánto tiempo alcanza su velocidad máxima, pero ya sabemos que este tiempo es de 22,5 segundos en este caso, ya que lo despejamos de la aceleración y de la velocidad. La distancia para alcanzar esta velocidad también la habíamos hallado, que sería por medio de la aceleración y del tiempo que ya teníamos. Y entonces esto sabemos que va a tardar lo mismo de 0 a la velocidad máxima que de la velocidad máxima a 0. O sea, lo mismo en arrancar que en detenerse, por decirlo así. Entonces de ahí podemos despejar en qué tramo va a tener velocidad constante. Entonces ya tenemos la distancia donde la velocidad va a ser constante. Con esta distancia podemos hallar el tiempo donde esta velocidad, para el tiempo de recorrido de esta velocidad constante. Y con este tiempo ya podemos hallar el tiempo total, ya que el tiempo total es la suma del inicio, donde se alcanza esa velocidad constante, más el tiempo que se mantiene esta velocidad, más el tiempo de frenado, que es a donde se detiene, donde se le aplica una aceleración negativa para detenerlo. Y esto nos va a dar un tiempo total, que va a ser el tiempo total que se va a tardar en nosotros subir esa carga hasta los 12 metros. Y como cuarto movimiento, volvemos a trasladar la pluma y el carro, ya teniendo en cuenta que el desplazamiento angular de la pluma nos va a hacer que tenga una aceleración normal, y esta aceleración normal nos va a afectar al carro.
Entonces, ya teniendo en cuenta esto, tenemos cuánto va a ser lo que se va a desplazar cada cosa. El carro nos está dando que se va a desplazar 7.04. Este 7.04 tiene un signo negativo. Este signo lo único que nos dice es la orientación. O sea, si se acerca o se aleja al inicio o al origen de la pluma. Entonces, aquí lo que vamos a hallar es la rotación, la distancia, pero como esto es una rotación, entonces el ángulo de rotación que va a tener la pluma. Entonces nos tenemos que calcular por medio de triángulos rectángulos, y ya al tener un ángulo total lo que hacemos es pasarlo a radianes, porque nos lo están dando en grados. ¿Y por qué lo pasamos a radianes? Ya que la aceleración y la velocidad angular pues nos las dan en radianes en esta unidad de medida. Entonces, el ángulo y la distancia recorrida con velocidad constante. Entonces, sabemos lo mismo que veníamos haciendo desde antes, que tenemos ya hemos hallado cuánto es la distancia que necesita para que aplicando esa aceleración llegue a la velocidad máxima. En este caso, para que quede más claro, sería 0.07 radianes el ángulo que necesita que se durante el ángulo que necesita que se aplique esa aceleración máxima para que llegue a la velocidad máxima. Cuando ya recorre ese 0.07, entonces decimos que llegó a la velocidad máxima y quitamos la aceleración. Cuando quitamos la aceleración, dejamos que se recorra durante un tiempo determinado con aceleración constante, con velocidad constante. Y entonces, y luego lo que hacemos es aplicarle una aceleración negativa, y esta aceleración negativa nos disminuye la velocidad tanto para llegar hasta llegar a cero, que es para que se detenga. Entonces de ahí podemos despejar la el recorrido que va a ser con velocidad constante. Ya teniendo este recorrido en ambos, podemos hallar, ya teniendo el tiempo, el recorrido y la velocidad, podemos hallar el tiempo que va a tardar en este recorrido, lo mismo que lo hemos venido haciendo desde hace rato. Y entonces, ya teniendo este tiempo, tenemos que el tiempo total va a ser el tiempo, lo mismo de hace rato, que el tiempo de inicio más el tiempo donde la velocidad está constante más el tiempo de frenado. Y esto nos va a dar el tiempo total de que va a tardar este movimiento. Una cosa que no habría dicho y es muy importante es que ya que estos dos movimientos se hacen al tiempo, entonces no se tienen que sumar los dos movimientos totales, sino que se coge el mayor, que va a ser pues el que más más va a tardar, porque el otro ya va a contar dentro de ese, porque se hacen los dos movimientos a la vez. Entonces, ya como final, lo que hacemos es sumar todos los tiempos que se demoran haciendo los movimientos. Entonces, como hicimos movimientos combinados, en la 1 y en la 4 solo vamos a tener 4 movimientos. Sumamos los 4 tiempos de estos movimientos y nos da un tiempo total de 1912,4 segundos, que esto en minutos es 31,87 minutos, que va a ser el tiempo total que se va a demorar en cargar y descargar la torre grúa. Muchas gracias, eso fue todo por hoy. Próximamente nos volvemos a ver.